Y a ver, platícanos de este tema tan interesante que traes. Ahora sí, no vamos a tener algunas imágenes que teníamos ahí, al contrario. Entonces, te escuchamos con muchísimo gusto. Una disculpa a todos los que tuvimos que volver a sincronizarnos, pero bueno, pues era entendible. Gracias. A ver, mi maestro, platícanos de esto. Bueno, pues antes que nada, nuevamente un agradecimiento enorme. Gracias por tu amable invitación. Como bien sabes, te sigo desde hace muchos años. Mi admiración y respeto contigo, de verdad. Y bueno, gracias por esta cordial y amable invitación. Y bueno, el tema, pues no es para menos, es un tema trascendental, bien importante y como bien lo señalabas al principio, pues tiene que ver muchísimo con las obras que tu servidora ha llevado a cabo, ha publicado en este tenor, bueno, pues hemos sido testigos que la autoridad prácticamente a partir de estas reformas de 2014 en adelante ha incrementado evidentemente el tema de las facultades de gestión, principalmente para tener, digamos, atajos para poder recaudar más, lo cual, pues evidentemente ha sido un resultado que así lo ha demostrado la autoridad y hemos visto este incremento, diría yo, innecesario y un tanto cuanto agresivo de parte de la autoridad en el tema de las facultades de gestión, que bien recordarás, desde 2006, 2007 empezó con estas cartas de invitación que en algún momento se emitió la jurisprudencia correspondiente tanto de la Corte como del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues que estas cartas de invitación no generaban como tal un acto administrativo y como tal no eran impugnables, pero la autoridad fue, digamos que, evolucionando en este tipo de mecanismos hasta llegar pues a situaciones verdaderamente complejas como son el 69B, como son la presunción de pérdidas fiscales y evidentemente diría yo la reina de las facultades de gestión, pues que es las famosas estas invitaciones para que se regularice el contribuyente, la famosa vigilancia profunda, y no está tampoco a un lado y no soslayamos también la famosa restricción temporal de certificados y sellos digitales. En este tenor, pues ya hemos referido en algunos otros escenarios y en algunas obras un precedente verdaderamente importante y que a veces no se le ha dado la importancia que merece, estimado maestro, a una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia, bueno, en este caso del Poder Judicial, que se refiere a la tesis P.CLB/2000. Esta tesis, digamos, fija un precedente y un antecedente verdaderamente trascendental, ya que nos habla de la inconstitucionalidad del artículo 42A. Esta tesis, diríamos, es el caballito de batalla a través del cual podemos alegar y argumentar y considerar bajo una argumentación muy fortalecida sobre la presunta inconstitucionalidad de las facultades de gestión cuando éstas infieren de manera directa o indirecta en el requerimiento de parte de la autoridad sobre temas que versan exclusivamente sobre elementos que integran o que conforman que integran básicamente la contabilidad. En términos muy coloquiales, lo que refiere esta tesis, y tiene mucho sentido y mucha lógica, es que la autoridad, a efecto de cumplimentar la fracción cuarta del 31 constitucional, únicamente puede requerir la información concerniente a los elementos que integran la contabilidad, pues a través de los mecanismos que creó para tales efectos contenidos en el 42, es decir, del Código Fiscal, es decir, visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica. Fuera de esos mecanismos legales, en teoría, y para estos Sí. efectos, la autoridad no podría requerirnos información referente a nuestra contabilidad. Y vemos que incluso ya hasta en 2021 pues se incorpora esta famosa figura del beneficiario controlador en el punto en el que si bien es cierto el contribuyente tiene que enviar esa información, pues no es sino a requerimiento de la autoridad. Pero resulta que el segundo párrafo, el 32 BTER, también nos hace referencia que es como una especie de extensión el beneficiario controlador de la contabilidad. Y ahí vemos otro punto en el cual infiere pues un sesgo de inconstitucionalidad, maestro. Grosso modo, ese sería el planteamiento. El contexto sería porque después de revisar algunos criterios del Poder Judicial Federal,
yo siempre he entendido, bueno, al estudiarlo, es que las facultades de gestión pues, son aquellas que obviamente la autoridad lleva a cabo, así lo dicen algunos criterios, uno, para brindar asistencia al contribuyente. Dos, bueno, pues para controlar o vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del contribuyente. Mientras que, así lo hemos entendido, las facultades de comprobación, pues tienen por objeto pues inspeccionar, verificar, determinar o inclusive liquidar las obligaciones fiscales y están sujetas, pues por supuesto, a una regulación y procedimiento específico que ya conocemos, obviamente. Pero en la actualidad, mi querido maestro Juan Raúl, pues el SAT está, pues prácticamente lo que está ejerciendo, que pues que pareciera que nada más pudiera limitar únicamente a controlar o vigilar el cumplimiento de obligaciones fiscales, pues de facto, y yo digo, siempre están en el momento, están invadiendo este ámbito de inspección y de verificación y es más, consecuentemente terminan por generar una determinación o una liquidación tácita, por así decirlo, ¿no? Yo sé que existe este artículo 33 fracción cuarta, en donde pues dice que las autoridades fiscales del Código Fiscal de la Federación están facultadas para pues promover el cumplimiento en presentación de declaraciones, correcciones o simplemente pues lo que tiene que ver con su situación fiscal y te manda pues a lo mejor propuestas de pago o declaraciones prellenadas que actualmente conocemos o comunicados para promover el cumplimiento de las obligaciones. Pero nos hemos encontrado que, pues, todavía, no sé, tú con tu expertise, híjole, pues sentimos que el propio código y el envío de estos comunicados en donde me informan pues inconsistencias detectadas, ahora comportamientos atípicos, ahora lo vivimos con los saldos a favor que la autoridad no podía devolver, que porque había detectado inconsistencias, por supuesto, en el receptor de la erogación. Y ahí ¿cómo pudiéramos ver? Enséñanos esa línea tan delgada, que no era tan delgada, y que la autoridad de alguna otra manera dicen, bueno, pues yo te puedo enviar documentos y yo te puedo hacer propuestas de pago, yo te puedo comunicar, yo te puedo prácticamente estar contigo pegado, ¿sí? Y pues, y, y todavía, y todavía no vamos a considerar que hay un inicio de facultades de comprobación. Y yo ya me siento auditado desde la A hasta la Z. Sí, Bueno, sí, sí. ¿No? bueno, deja de comentarte, estimado maestro, que quien le pidió autorización y permiso a los contribuyentes en 2012 para ser auditado desde el momento en que envía los certificados sellos digitales, porque estarás de acuerdo en el momento en que facturas ya te están auditando. Sí, sí. ¿Qué es la contabilidad fiscal? De alguna manera ha sustituido a la contabilidad electrónica. Me parece que hoy por hoy la contabilidad fiscal que utiliza el SAT, pues son los FDIs. Claro, pero otro punto, antes de continuar, y nada más pongo ahí un comentario en la mesa, es que estarás de acuerdo que también prácticamente desde hace algunos años, prácticamente digamos 2017 en adelante, empezó a utilizar lo que ahora ha señalado con bombo y platillo, que es la famosa inteligencia artificial. El pequeño detalle es que se le ha olvidado a la autoridad fiscal, fiscalizadora, pues crear el fundamento legal, porque el artículo 16 establece que la autoridad no puede llevar a cabo ningún acto si no está debidamente fundado y motivado. Francia nos lleva de calle, España ya tiene su constitución establecido el hecho de que la autoridad administrativa puede utilizar inteligencia artificial.
En México no existe fundamentación al respecto y los algoritmos pues están a la orden del día y además la autoridad se toma la molestia de señalar que efectivamente pues este tipo de mecanismos pues los utiliza a través de algoritmos y lo ha señalado enfáticamente, particularmente en su plan maestro del año pasado. Entonces, desde ahí hay algo inconsistente, ¿estarás de acuerdo? Pues sí, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, sí nos tenemos que meter a nuestro tema, o sea, me parece que, 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 que todo este tema de, eh, pues eh, tema de materialidad, que estamos tratando de hacer una propuesta de que la materialidad solo se exija en un 69B del código. O sea, me parece, o sea, eh, porque hay una carga excesiva, o sea, al contribuyente. Entonces, eh, tratar de acercarnos lo que conocemos como la prueba circunstancial, que es como que la reina de todas las pruebas, que salvo en el ámbito obviamente administrativo. Pero danos tu experiencia, o sea, este tema de insatisfacción por parte de la autoridad, de no basta, no basta, o sea, ya me mandaste, o sea, es decir, ya revisé tus declaraciones anuales, mensales, ya revisé la aplicación de los efectos fiscales de los FDI, ¿sí? Pero encuentro discrepancias, encuentro inconsistencias entre lo amparado en el CFDI y lo que me estás declarando. Y yo siento que ya me están revisando, yo me siento en auditoría y todavía no lo estoy. Bueno, déjate comento que mi punto de vista y mi consideración en lo particular respecto de la famosa vigilancia profunda es que carece de una debida fundamentación, obviamente, pero además de incurrir en esta violación de esta tesis, que por cierto es la PCLB diagonal 2000 y que tiene como número de registro digital 191113, nada más como comentario de referencia, pues también incurre en una violación inconstitucional, puesto que es una especie de autoincriminación al contribuyente. Es decir, en el Mm, momento en que el contribuyente se le está recriminando para efecto de que acepte, pues él tendría que pedir la asistencia de un abogado, tendría derecho a guardar silencio y tendría derecho a que se le levante un acta en presencia de dos testigos, ya que estarás de acuerdo y a mí me ha tocado atender a algunos colegas, a algunos contadores, no señalando que soy abogado, ¿verdad? Sino diciendo que soy contador, si no me sacarían a patadas de esas diligencias. Y efectivamente la autoridad no levanta un acta circunstanciada, no lo firma, a veces ni siquiera se identifica y además amenazan al contribuyente que si en 10 días no se regulariza, le restringen temporalmente sus certificados sellos digitales. Y en ese rubro, déjate comento brevemente que además de esta irregularidad e inconsistencia con la cual empezamos a comentar este punto, la restricción temporal de certificados de sellos digitales carece de una debida fundamentación en el RISAT. No existe la facultad expresa en RISAT de la restricción temporal, solamente existe la restricción de sellos digitales. Por tanto, entonces se violenta de manera directa y flagrante el artículo 16 constitucional, pero además de mm, esto, violenta el principio de proporcionalidad, que si bien es cierto, es un principio referente a la materia penal, también se adecua a la materia fiscal en el sentido de que la autoridad, al imponer infracciones o sanciones, tendría que agotar todos los medios previos antes de llegar a la sanción más radical, que es la restricción de sellos digitales. Pero además de ello, cabe señalar que el segundo párrafo, estarás de acuerdo, previene, establece, señala enfáticamente que una vez que el contribuyente lleve a cabo la aclaración o el ofrecimiento de pruebas correspondientes, sea cual fuere, la autoridad tiene la obligación a las 24 horas de liberar estos certificados sellos digitales. Y si no los lleva a cabo, ¿qué implica? Pues que está violando el artículo 16. No nos iríamos en este tema al amparo indirecto, no solo por la desaparición del Poder Judicial, que esa es otra historia, sino precisamente porque existe una instancia previa eficaz, que es el órgano interno de control al cual yo puedo acudir y decirle a la autoridad, oye, no me respetaron mis 24 horas, yo cumplí con mi requisito y no lo liberó.
En este contexto, entonces, vemos que el incremento en el derecho sancionador al cual ha llegado la autoridad para sancionar actos del contribuyente ya son radicales, además de violentar el principio pro persona, maestro. ¿Qué opinas? A ver, te tengo que hacer la pregunta que nos hacen. O sea, ¿qué hacer? A ver, porque me queda claro, hay una restricción de sellos, hay una cancelación de sellos, te tienen agarrado de los certificados, el empresario no puede operar, no puede facturar, que, dice que se pague lo que se tenga que pagar, el costo de poder no operar el negocio para el empresario es enorme. Y cuando llega una invitación, la primera pregunta que nos hace el contribuyente o el cliente, y te la tengo que preguntar porque tú eres, porque me puedes dar esa clase. A ver, ¿qué hacer ante una invitación? Se recomienda contestarla, ignorarla, porque aquí tenemos el tema del tiempo. Me queda claro que hay un tema de amparo, pero oye, ¿cuánto tiempo vas a tardar en liberarme porque la empresa está parada? Yo no puedo estar operando. Entonces, la autoridad fiscal a través de implementar estos procedimientos de vigilancia profunda, te da a conocer las inconsistencias, las irregularidades y hay restricción de certificados. Eh, pero inclusive en este tema de cartas de invitación o de facultades de gestión, pues yo me he topado con que abarcan más de un ejercicio fiscal. O sea, inclusive en ocasiones tienen o inclusive pretenden inclusive un alcance mayor a los últimos 5 años. Entonces, y se basan obviamente en la propia información que obra pues en los sistemas del SAT, o sea, en el robot, entre lo declarado y pagado del contribuyente. Entonces, tengo que preguntarte, te habla un cliente, me dice, me acaba de llegar una invitación. Me acaban de restringir certificados con sello digital. ¿Qué hago? Yo necesito operar el negocio. Ok, son dos escenarios distintos. El primero, habría que ver cómo está la casa, porque la autoridad sabe cuando está la casa revuelta, sabe cuando no está tendida la cama y sabe dónde están esos detallitos, se va hasta la cocina, ¿correcto? Bien, Además de que cabe señalar que hay un vicio, y deja, te comento otro punto, en el cual desgraciadamente han caído los empresarios, han caído muchos contribuyentes de esas malas prácticas, de que cuando la autoridad, incluso en ejercicio de facultades de comprobación, le pide de nueva cuenta la contabilidad de la autoridad, la fracción sexta del artículo 2 de la Ley Federal de Derecho del Contribuyente establece que no es obligatorio entregar la información cuando la autoridad ya la tiene. Y yo ok, puedo legalmente señalando que con fundamento en el artículo 2 fracción sexta de la ley que acabo de señalar, estoy impedido legalmente y anexo al presente escrito el documento a través del cual acredito que en fecha tal remití esa información. Eso no es oponerme a las facultades de comprobación y eso no es impedir el ejercicio de las facultades de comprobación, por un lado. Por otro lado, si tengo la casa en orden y la autoridad me está ok, pidiendo, pues yo podría hacer caso omiso al respecto. Ahora bien, ok, en lo que respecta ya al derecho sancionador en el sentido de la restricción temporal, el párrafo segundo está clarísimo y la autoridad, perdón la expresión, pero se dio un balazo en el pie, porque me da dos opciones. O llevo a cabo la aclaración correspondiente, la que ésta sea, o llevo a cabo el acreditamiento del cumplimiento de obligaciones e incluso ofrezco pruebas. Y el legislador estableció de manera clara que la autoridad a las 24 horas tendría la obligación, sea cual fuera la manifestación del contribuyente, de liberar los sellos digitales. Podríamos, de una forma muy doctrinal y muy académica, pues a tu público conocedor, pues darles la sugerencia de irse al amparo. Pero desgraciadamente, pues los jueces no le conocen muy bien a esto y en el nuevo escenario que se va a presentar el siguiente año, bueno, pues para qué doy mi opinión? Por eso yo sugiero, y lo he llevado en la práctica y por eso lo comento, pues irse directamente al organismo que supervisa el cumplimiento de las obligaciones de la autoridad a nivel interno en derecho administrativo, que desafortunadamente, la verdad, casi nadie lo hace. Irte directamente en queja ante el órgano interno de control y quejarme ante la autoridad cuando ya cumplí con los requisitos. ¿Esto qué implica? ok, ok, Que la autoridad supervise a quien no está llevando a cabo el acto. Pero fíjate, no estoy diciendo si dejé de pagar o no pagué. La ley no me establece hasta el octavo párrafo del 17H bis que va a valorar todas las pruebas, porque la autoridad va a tener 10 días y yo 40 días para aclarar.
también se cae en la mala práctica de que el contribuyente exhibe una aclaración y ahí la deja y se sienta en la banqueta y llora a decir, pues es que no me aclararon nada. ¿Qué te limita a hacer las 3, 4, 10 aclaraciones pertinentes? Pero una vez que ya las haga, la autoridad, por virtud de ley, sin necesidad de llevar a cabo el análisis exhaustivo de las pruebas, porque es el segundo párrafo, tendría la obligación de liberar los certificados sellos digitales. Es decir, no me liberaste a las 24 horas, presento mi aclaración, mi reclamo, mi queja ante el órgano interno de control para efecto de que le llame la atención a la autoridad. Yo lo he hecho en la práctica, no es doctrina, no es lo que se me ocurre, sino ya lo hemos llevado a cabo y afortunadamente hemos tenido éxito en ese sentido y considero que es más rápido y más práctico en ese contexto. Comentabas hace ratito, si me permites ampliar un poquito más, el tema de la materialidad. Y en este contexto recordarás que el Tribunal Federal de Justicia Administrativo ha emitido un criterio interesante en el sentido de que no solamente el contrato es el único mecanismo medio de prueba a través del cual se puede acreditar la materialidad, que dependerá Ujú, del tipo de actividad económica y los mecanismos a través de los cuales se puede acreditar, de acuerdo a ese tipo de actividad económica, los medios de prueba. ujú, Pero si la autoridad está casada, la autoridad fiscalizadora, con el mecanismo que es el contrato, lo que no está prohibido está permitido. Y yo considero, salvo ujú, opinión, que por qué no considerar en el contrato una cláusula en la cual se establezca de manera enfática cuáles son los elementos de materialidad a través de los cuales se va a acreditar el cumplimiento de esa obligación en ese acto jurídico. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, en la cláusula número tal, señalo o en el anexo número tal cuáles son los elementos a través del cual se va a acreditar la materialidad de ese acto. Y le facilito a la autoridad como ella quiere el vals, como ella quiere bailar, y con eso nos ahorramos los demás problemas. ¿Qué te parece, amigo? Me parece bien porque, em, es decir, casi se vuelve imposible, yo te diría, es imposible acreditar, pues por supuesto, elementos de materialidad. O sea, eh, es un tema que va incrementando. O sea, la autoridad llega un momento en donde, oye, ya te cumplí estos 20. Ah, no, es que ahora me tienes que cumplir otros 10 y luego otros 10 soportes. Em, entonces, cuando llega un tema de materialidad a la empresa, híjole, es muy desalentador saber que si la operación que vamos a partir de que existe, vamos a partir de que la operación existe y no tienes como la mayoría de los contribuyentes a partir del control interno, de los escritos, de la documentación, del soporte, de la sustancia, todo documentado, pues la autoridad nunca se va a sentir que la estás atendiendo. Y entonces, porque ¿cuáles son las empresas o los contribuyentes que realmente tienen toda la información necesaria para acreditar que la operación realmente aconteció? Pues estás hablando de empresas grandes. Y la mayoría de los contribuyentes, pues me vas a decir, pues todavía hay algunos que siguen deduciendo con el comprobante fiscal y con el pago. O sea, nada más. Todo ese tema de materialidad, eh, prácticamente resulta imposible subsanar esta irregularidad y por lo tanto pues puede llegar a restricción o cancelación de certificados con sello digital y, y la única solución que luego el contribuyente ha tenido en sus manos y ha decidido es pagar lo que la autoridad en ese momento le está observando a través de facultades de gestión. ¿Qué opinas, mi querido Juan Raúl? Híjole, es un tema escabroso, es un tema complejo por su naturaleza y la autoridad de manera recurrente señala que las pruebas son insuficientes y ahí Mm, incurre en un error garrafal porque entonces no señala cuáles fueron las suficientes y no refiere ujú, a suficiencia, pero además el Código Fiscal de la Federación ni el Código Federal de Procedimientos Civiles o Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no habla tampoco de acerca de la suficiencia y el Código Fiscal tampoco evidentemente nos habla cuáles son los elementos de la materialidad, porque sería prácticamente imposible hacer ese catálogo de acuerdo al tipo de actividad económica.
Sin embargo, considero que hemos caído un poco o un tanto cuanto en esa trampa, valga la expresión, de seguir anexando, refiriendo, acomodando Así es. pruebas y pruebas y pruebas, que ya sabemos, como tú lo has referido en los cursos que has dado, y créeme que te he seguido puntualmente sobre el tema de la materialidad, que parece que pues la autoridad quedará siempre insatisfecha y tiene el voto final, ¿no? De decir, pues para mí no se cumple con el requisito. Pero no habíamos partido de la base de que quien tiene que emitir esa resolución debe de ser una persona conocedora y experta en el tema. Recordábamos que pues anteriormente existía el extinto INE y yo sugería en algún momento poderle solicitar a este organismo que ya no existe pues la información curricular de ese servidor público para saber si tenía o no la expertise. Ya entendemos que ese organismo ya desapareció, pero nos queda el segundo escenario, maestro, que yo considero que también es importante en el sentido de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de jurisprudencia ha señalado que todas las pruebas deben de estar debidamente valoradas, relacionadas y adminiculadas. Y Bien, en la resolución definitiva, en tratándose de facultades de comprobación, la autoridad no hace ninguna referencia ni del método que utilizó para la valoración, ni de el hecho de que haya satisfecho la valoración de cada una de las pruebas de manera relacionada y adminiculada. Y eso que implica que la autoridad no valoró el aspecto de fondo de las mismas pruebas y no es un elemento de forma, es de fondo. Y en ese contexto considero, salvo tu mejor opinión, pues que nos está fallando también el otro aspecto, considerar la manera a través de la cual la autoridad en las resoluciones respectivas ha hecho la referencia sobre qué tipo de metodología utilizó para valorar las pruebas y que dé cumplimiento a esa jurisprudencia que acabo de señalar. Y estarás de acuerdo que además de incumplir con esa jurisprudencia, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que si la autoridad no acata una jurisprudencia que existía antes del acto, como es el caso, implicará un hecho grave que se puede reclamar vía juicio de nulidad para el pago de daños y perjuicios, además de la nulidad lisa y llana. Entonces, no es que no existan esos elementos, sino más bien nos ha faltado considerar la manera, las formas, los mecanismos, los métodos omisos que no ha comentado la autoridad para poder llevar a cabo una valoración conforme a derecho y que normalmente es omisa. Además, como señalaba en alguna ocasión alguna alumna, oiga, ella comentaba, oiga, yo le solicité en este caso al INAI, que ya se extinguió, pues cuál era el currículum de ese funcionario y resulta que era licenciado en Derecho, no era experto en el tema más de mm, oración. Entonces, creo que ahí hay puntos interesantes, si no novedosos, que te dejo en la mesa y que no sé cuál sea tu opinión, estimado maestro. sí, lo que pasa es que no sé cómo construir esas pruebas, o sea, esa concatenación probatoria que nunca queda atendida, que nunca, cómo construir la prueba que la autoridad está esperando que recibir por parte del contribuyente, ¿sí? Porque luego ahorita ya tenemos pues ya tenemos conceptos que, por ejemplo, efectiva existencia, por ejemplo, este criterio 44 que nació, obviamente, por parte de la autoridad, en donde tenemos conceptos como necesitas acreditarme la efectiva existencia, necesitas, ahora ya hay un tema es que el gasto o la deducción no es estrictamente indispensable. Oye, ¿me estás pidiendo la materialidad o me estás pidiendo la indispensabilidad? Es decir, luego, oye, es que las normas de información, la información no tiene normas de información. Espérame, eso es para efectos de contabilidad, no para efectos de acreditar la materialidad. O sea, las normas de información financiera no me van a servir para acreditar la materialidad. Que las pruebas ordinarias, obviamente, por parte del contribuyente, pues son las pruebas en relación con la actividad del contribuyente, no de un tercero. Es que hay los proveedores, pues hay información que es de ellos, ¿no? O sea, yo no puedo tener acceso a información de terceros. Y esta parte de inseguridad jurídica, ¿sí? Por parte de la autoridad, yo siento que la autoridad aprovecha de eso, encajona al contribuyente y en facultades de gestión dice el contribuyente, ya, ya, ya.
ya, no podemos seguir así, es muy costoso atender a la autoridad. A ver, ¿cuánto dice que le debes? Ah, pues que dice que le debes tanto, mándalo pagar y vámonos. O sea, esta estrategia eminentemente recaudatoria me parece que tiene que cambiar y acercarnos a abogados como tú para decir, a ver, espérame, es que también es una responsabilidad del contribuyente también tratar de hacer que la autoridad sea mejor autoridad, Claro, 1000%. ¿no? Y parte la autoridad de la base que el contribuyente es un evasor, un defraudador, un delincuentazo. Pero te comento otro punto. Como estarás al tanto, pues ya entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y este código que se aplica supletoriamente en materia procesal, pues va a ser una maravilla y va a ser un parteaguas. ¿Por qué? Porque recordarás que en el procedimiento de facultades de comprobación, cuando la autoridad apegada a la tesis de 2019 ejercita la facultad de comprobación, por dar un ejemplo, en materia de 69, a través de facultades de comprobación determina operaciones inexistentes, ahí hay dos puntos interesantes. Dice un amigo que la autoridad fiscal, pues es muy presumida porque todo lo presume, ¿no? Pero, Sí. pero caemos en un vicio interesante, muy fino, en donde la presunción se convalida. Es decir, la autoridad presume, le da el plazo al contribuyente, este ofrece pruebas las que fuera y dice es insuficiente, bye. Pero espérame, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ahora establece entonces, a diferencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles, pues el Código Federal de Procedimientos Civiles, perdón, anterior, pues ya establece la obligación de que la autoridad tiene que ofrecer una prueba. Es decir, yo ofrecí pruebas, tú dijiste que no son suficientes, pero exhibe una prueba para desvirtuar mis pruebas. Ese va a ser un Bien. momento, un nuevo escenario, porque la convalidación de la presunción no existe, amigo. La convalidación de la presunción se le hemos brindado en charola de plata a la autoridad, pero la presunción de la convalidación de la presunción no existe. La autoridad tendría y hoy por hoy tiene la obligación entonces de exhibir pruebas para desvirtuar las que yo ofrecí. Pero además hay un pequeño detalle muy fino, valga la expresión, en materia de determinación de operaciones inexistentes vía facultades de comprobación, que está sujeta por alfileres, en el sentido de que es una tesis de jurisprudencia Ujú. la que les otorga esa posibilidad. Pero de la lectura muy a detalle de esta tesis de 2019, en ninguna de sus partes determina, establece y le otorga el derecho a la autoridad de presumir nada. Por tanto, la autoridad en facultades de comprobación en materia de 69 no puede presumir nada. Y si lo hace, estaría violentando el artículo 16, ya que no tiene competencia para la presunción en facultades de comprobación para inexistencia de operaciones. ¿Qué te parece? Ay, pues lo que pasa es que el 69B, ¿sí? A mí me parece, yo siempre lo he dicho, que es como le dejan la carga de la prueba al contribuyente en su totalidad, a mí me parece que es una presunción, pero inversa. Claro. Claro, pero hemos caído en ese error y en esa trampa de convalidar la presunción y la presunción no se convalida. Además, la autoridad, si presume que hace 5 años ese contribuyente no tenía activos personal e infraestructura, no lo podría demostrar. ¿Qué elementos de prueba de manera retroactiva podría Exacto. ofrecer? Ninguno. Ahí está el jaque mate, maestro. En este tema de, a ver, entonces, veo, pues por supuesto, em, em, porque además, acuérdate que, em, a ver, esa recomendación, no conocemos, la verdad es que contribuyentes que saquen 10 en todo. Si la autoridad va detectando errores, omisiones, inconsistencias, manda sus oficios de invitación, ¿sí? En ese momento me conviene empezar de alguna u otra manera a preparar una defensa para que si la autoridad ejerce sus facultades de comprobación, ¿sí? En su momento, o en el momento de facultades de gestión me restringe certificados con sello digital, ¿cuál debería de ser el punto de partida, mi querido Juan Raúl? Ah, qué buena pregunta. Pues mira, yo creo que de entrada la empresa, las empresas, los contribuyentes
prácticamente desde que cambió la jugada a partir de 2014, en principio con la finalidad de adecuar las acciones BEPS a nuestro código fiscal, que la verdad, como tú bien lo sabes, pues la autoridad se sirvió con la cuchara grande y se fue más allá de lo que estableció las acciones BEPS. Eso es innegable. Por más que le pudieran señalar como justificación diplomática, pues la prevención de los delitos, evitar la simulación de operaciones, evitar la defraudación, el objetivo esencial de las acciones BEPS, ¿cuál fue? Incrementar la recaudación. Y sí, a través de lo que le llaman en mi rancho, que es el miedo, maestro. Y lo ha generado, pero eso no quiere decir que las reformas estén apegadas conforme a derecho. Esto debe de implicar que también el contribuyente debe estar acorde con esa evolución o esa transformación y ser de carácter preventivo. Una de esas medidas o mecanismos que desgraciadamente también los empresarios le han dado mucho miedo es el famoso compliance, el establecer un manual de cumplimiento y establecer anticipadamente cómo se van a integrar esos elementos de materialidad, cómo se va a llevar a cabo, quién es el que va a supervisar, cómo se va a tener ese control, porque incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como un elemento a favor del contribuyente cuando existan acciones de orden penal en materia penal fiscal como un atenuante el hecho de que tenga un control sobre ese tipo de actividad. En ese contexto, no necesariamente el director general, el administrador único va a ser el responsable en materia penal, sino que va a existir un atenuante si existen esos mecanismos, por un lado. En ese contexto, entonces, pues debe de existir una nueva forma de organización, pero sí principalmente a nivel de carácter preventivo, Preventivo. anticiparse a 100 años luz de las acciones de parte de la autoridad. Y si ella utiliza la inteligencia artificial, ¿por qué el contribuyente no lo va a hacer? Hoy en día existen plataformas a través de las cuales pues el contribuyente puede pues poner la información de este proveedor, de este nuevo cliente y ver si tiene vínculos o no con temas de 69 y anticiparse a ese tipo de situaciones. ¿Por qué no establecer, maestro, en el acta constitutiva cuestiones preventivas de que si uno de los socios incurre en un tema de 69 o establecer, por ejemplo, el tema de beneficiario controlador en el mismo acta constitutiva? ¿Por qué dejárselo todo al notario y por qué no establecer a nuestro interés y beneficio la elaboración del acta constitutiva para evitar esos posibles riesgos a largo plazo? Creo que ha faltado también esa creatividad de parte del contribuyente y de los abogados en materia fiscal para anticiparse a ese tipo de riesgos de la autoridad. Y en materia pues de sanciones, en donde ya la autoridad llevó a cabo ese tipo de sanciones, pues como lo comentaba hace ratito, no necesariamente a veces es lo más práctico, lo más recomendable irnos a juicio de nulidad. Mejor agotamos instancias administrativas y en 3 días ya le liberaron los sellos digitales. Te comento que hemos tenido la suerte de obtener una resolución favorable en donde se cancelaron los sellos digitales, nos fuimos a juicio de nulidad y como medida cautelar le acaban de obligar a la autoridad a emitir nuevos certificados sellos digitales. Como decía el maestro Burgoa, el chiste está en saber pedir, maestro, en saber Claro. encontrar esos elementos. Así que no todo está perdido. Yo creo que efectivamente la autoridad cada vez va acotando y va restringiendo también los derechos del gobernado, pero también la autoridad incurre en actos de arbitrariedad, en abusos de ley y con ello, bueno, pues en responsabilidades administrativas que a veces no las aplicamos. He tenido clientes que cuando en materia de amparo no cumple la autoridad, se le da vista al contribuyente en términos de la ley de amparo para sancionarlo, destituirlo. ¿Y qué dice el contribuyente? Déjalo así, no quiero problemas. Bueno, pues existen esos mecanismos y la autoridad pues tiene que conocer que el contribuyente también está bien asesorado, pero como ya bien lo comentabas, pues yo considero que debe de anticiparse de manera preventiva y poder identificar de manera puntual y anticipada dónde están esos posibles riesgos de acuerdo al tipo de actividad económica. Me comentaba un amigo hace algunos años que él trabajaba en el SAT, pero oye esto, que desde el momento en que se constituye una sociedad mercantil, ya desde la propia denominación la autoridad presume que se dedica a actividades ilegales. Por ejemplo, con el nombre de integradora. Si se llama integradora, ya la autoridad desde ahí parte de la Ya. que es una simuladora. Así de terrible está la forma en que prejuzga la autoridad. ¿Cómo ves? No, es que mira, cuando llega una carta de invitación, la primera pregunta que yo le doy, a ver, ¿estás localizado? ¿Está confirmado, verificado tu domicilio? Bueno, pues sí. Oye, ¿tienes contratos de todas las operaciones con fecha cierta? Si la respuesta es no, o sea,
la autoridad no se va a quedar atendida. O sea, esta distancia, este tema de acercamiento por parte de la autoridad, pues llega un momento en donde pues, te va a pedir de cada operación que le acredites materialidad y ni siquiera viene a lo mejor de un tema de 69B, que ahí pudiera entenderlo. ¿Por qué? Pues por supuesto la inexistencia de la operación, que la autoridad pues ya se tuvo, ya se enlistó. Obviamente el contribuyente que hizo la deducción, el ledo presunto, no acreditó materialidad en los siguientes 30 días y la autoridad ejerció sus facultades de comprobación, ¿sí? Ahí puedo, no, hombre, lo puedo entender, no estoy de acuerdo, pero lo puedo entender que la materialidad se acredite en un tema de 69, pero un tema de 42 o un tema de 22 con devoluciones, o sea, ahí hombre, hay operaciones que no tienen contrato. Naturalmente, ahí nos vamos que al uso de costumbres o cómo le hacemos. O sea, me parece que el estándar tiene que bajar y tener que decir al contribuyente que ese tema que tú dices de compliance preventivo, pues le puedo ayudar muchísimo, ¿sí? Para que la autoridad se quede de alguna manera, atendida, porque, pues, de alguna otra forma, eh, el empresario lo resuelve por la vía del pago. Oye, ya sé que, o sea, ¿cómo podemos volver a entender que hay mecanismos de defensa, hay procesos de defensa, hay abogados como tú que nos pueden ayudar a defender al contribuyente sin poner en riesgo la sustentabilidad y continuidad de la empresa? Creo que ha perdido mucho y más ahorita con un nuevo entorno judicial. El empresario llega un momento en que dice, híjole, vamos a utilizar medios alternativos de solución de controversias. Yo no quiero llegar a una defensa fiscal. Oye, aprovecha la invitación, corrígete y paga. No te vayas a un tema de litigio, porque si no exhibiste las pruebas antes ante el SAT, ya se puede generar una preclusión probatoria y por lo tanto ya no puedes exhibir las pruebas porque hay una jurisprudencia desde el 2011 en donde prácticamente pues puede haber una litis abierta, pero solo en el tema contencioso, ya no en el amparo indirecto. O sea, todos esos temas, ¿cómo hacemos? ¿Cómo mandamos el mensaje al contribuyente legítimo, desordenado, pero no perverso, no tramposo, no chueco, no tranza? Que hay posibilidades en donde ahorita tenemos que empezar a buscar que el contribuyente se empiece a defender si es que queremos una mejor autoridad. ¿Cómo ves, Juan Raúl? No, 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 pues, le acabas de señalar puntualmente ese aspecto, que todo estriba en la disciplina y en la organización del contribuyente. En este contexto no se va a poder acreditar lo que no existe, tienen que dejar esas malas prácticas de comprar y facturas y demás. Y también, desgraciadamente, se ha dado muy en boga el hecho, y perdón que lo señale, de algunos contribuyentes que dicen es que conozco al primo del vecino de un amigo que trabaja en el SAT y que me cobra tanto y que me va a ayudar, eso no existe. Eso ni Tom Cruise en Misión Imposible lo resuelve, estimado amigo. La verdad es que ese tipo de malas prácticas o de creencias de que alguien desde adentro me va a ayudar, a final del día también el señalar que todo va a estar en un contrato con fecha cierta, pues también puede sonar hasta muy romántico, porque en el caso de los médicos no van a celebrar un contrato con cada paciente que llegue cada 2 horas, ¿no? En ese contexto, cada actividad va a tener sus propias características y cada actividad pues va a tener que adecuarse a esos puntos, pero alguien tendría con anticipación, con antelación, con 100 kilómetros de anticipación, que organizar toda esta información que podrá ser muy productivo el contribuyente, pero tal vez muy desorganizado, o no necesariamente tiene que ser experto en contabilidad, en materia fiscal, en materia jurídica, y para eso pues tiene que allegarse de expertos, de conocedores, de gente que realmente sea estudiosa en este campo y no de improvisados, ¿no? Como dijera un amigo, es que hay muchos doctores Diesel. ¿Por qué? Pues dice él que es doctor, pero pues no me consta. Sí. Aquí estriba y estriba el Mira, tema. yo te voy a platicar una anécdota que el otro día estuvimos platicando.
que estuvimos ahí sentados pues con algunos magistrados y con algunos, inclusive en el tema del juicio de fondo y no sé qué. Y bueno, es que te lo tengo que decir, pero me dijeron, los únicos que traen toda la materialidad integrada son las empresas factureras. No, ¿En bueno. serio? O sea, basta. Es más, no he visto. Le digo, es que, o sea, son las únicas que tienen todo perfecto. O sea, ya saben exactamente cómo construir la materialidad a partir de una empresa facturera. Las empresas que realmente hacen las operaciones y que no adquieren comprobantes de alguna manera con actos jurídicos inexistentes o falsos, es que no están preocupadas, es que les cuesta documentar las operaciones. Este control interno, este compliance, Juan Raúl, cuesta dinero y el empresario no quiere invertirle en eso porque el negocio tiene otros modelos para evaluar el margen de rentabilidad. Todo lo que hace el empresario antes de cometer pecados es irse a los costos. Y lo primero que suprime es el control. El control cuesta. Claro. ¿Mm? Y es una paradoja, eso que suena a chiste es muy cierto. Los primeros cumplidos que no piden distribución de saldo a favor, que no reclaman nada, que están al día, por lo menos el primer año de ejercicios, son los simuladores, son los famosos factureros. Y pues en el momento en que se desaparecen, no hacen de las suyas y la autoridad ya los va a buscar, pues ya hicieron de las suyas, ya después del niño ahogado, como dicen, ¿no? Y sí, tienes toda la boca llena de razón, ojalá fuera broma. Sí, es que de verdad, o sea, entonces quiero pedirte que nos des tus conclusiones para, no estamos desmotivados, pero sí nos da un poco de incertidumbre. ¿Cuál debe de ser el papel del contribuyente con estas facultades que tiene la autoridad? Me parece fiscalizadoras, acosadoras, insatisfactorias, no se siente atendido, nada le es satisfecho, todos son pecadores fiscales, todos son evasores, todos son defraudadores. ¿Cómo deberíamos de proteger desde la trinchera en la cual tú manejas para recuperar esa confianza e irnos por darle esa seguridad jurídica al contribuyente y utilizar los derechos que tiene, aprovechar los derechos que tiene y obviamente ir por una verdadera defensa fiscal que va a hacer que entre los contribuyentes que se vayan por ese camino, por supuesto que la autoridad va a cambiar. Va a cambiar. Vamos a ir formando una autoridad que dentro de su papel, obviamente, fiscalizador, también respete la ley, también respete la ley y también, pues por supuesto, el contribuyente a través del derecho de petición y a través de muchas cosas, haga que la empresa se proteja, se cuida y que cumpla y no perder esa seguridad jurídica. A ver, dame tus conclusiones para ya irnos, mi querido Juan Raúl. Gracias, maestro. Ha sido un honor estar aquí contigo y se me fue el tiempo como agua. Pues mira, yo creo que desde el momento en que se constituye una sociedad mercantil, establecer estos lineamientos anticipados, poner que si uno de los socios incurre en tal situación se va a sustituir de esta forma, establecer el tema del beneficiario controlador en el acta constitutiva, establecer todas las opciones que puede llevar a cabo a mediano y largo plazo dentro del acta constitutiva por un lado. Por otro lado, anticiparse a la forma en que van a operar, cuáles van a ser estos manuales de cumplimiento y me atrevería a señalar hasta protocolos de cumplimiento, porque incluso en el momento en que la autoridad ejercita facultades de comprobación, ahí estarás de acuerdo, existe un desorden de parte de la empresa porque no sabe ni cómo atender al auditor. Y el auditor parte de la base de un criterio subjetivo suspicaz en donde puede presumir que le están oponiendo las facultades de comprobación, que están impidiendo, etcétera, etcétera. Entonces, debe de haber un planteamiento de una manera directa, anticipada, preventiva, de conocer cuáles son los tipos de actividad, cuáles son los riesgos y cuáles son efectivamente sus obligaciones a su cargo. Y como dicen por ahí, pues no hacer cosas buenas que parezcan malas, no caer en ese canto de las sirenas, de soluciones prácticas, de soluciones rápidas, para efecto de que al rato, pues lo que tengan sea un problema y no pueda dormir y tenga el patrimonio y el riesgo de perder su libertad. Anticipadamente,
por supuesto, pues asistirse de un conocedor de la materia para poder plantearle cuáles son estos tipos de escenarios, pero además, en el mejor de los casos, y no es ser negativo, pues cualquier contribuyente que esté al día y que cumpla sus obligaciones, como en el COVID, no se salva. Parecería que hoy por hoy el contribuyente más cumplido es el que lo revisan más, pero en ese contexto, pues con mayor razón, además de ser muy valiente cualquier emprendedor que hoy en día inicie un negocio, tiene que saber cuáles son los distintos escenarios, sus obligaciones y también la responsabilidad directa a su cargo de este tipo de escenarios. Y no caer en la tentación sublime, pues de simular actos, de comprar facturas, de hacer otro tipo de escenarios, porque el velo corporativo, como bien lo sabes, ya no existe. La Así autoridad en es. cualquier momento le puede pedir su información con la mano en la cintura. El criterio que existía hasta hace algunos años de parte de la Corte en donde yo te envío la información en la medida que tú tengas autoridad fiscalizadora, elementos de prueba, ya desapareció. Hoy por hoy es al revés. Tú mándame la información y sobre lo que yo encuentre a ver si te detecto algún delito en que has incurrido. Además, que también existe un ajedrez fiscal de parte de la autoridad y esta desgraciadamente también lo puede aplicar. Pides una devolución de saldo a favor, pongo que no te encuentro y ya perdiste tu derecho y a ver cómo le haces. Debe de haber un protocolo hasta para atender a la autoridad en verificación de domicilio fiscal, estimado Mario. Eso. Entonces, bueno, Es espantoso. O sea, llega la invitación, toda la empresa se mueve, el empresario se preocupa, empiezan a preparar la información, empiezan a entregarla, la autoridad no contesta porque es una facultad de gestión, no sabemos. Luego, obviamente me restringen los certificados, no puedo mandar facturas. Si utilizo otra empresa para que cobre de acuerdo al contrato, se presume que es una empresa EFO. Hay una inmovilización de cuentas, hay un criterio obviamente jurisprudencial en donde tengo que garantizar el monto del crédito que la autoridad sin haberlo determinado, tengo que garantizar el interés fiscal sin la determinación de un crédito a través de la cuenta que está inmovilizada, ¿no? Entonces, bloqueada, embargada de alguna otra manera sin una determinación de un crédito. Y estos son los temas que, por supuesto, todos los días estamos platicando, este miedo, esta incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Me defiendo? ¿No me defiendo? La autoridad no me contesta. Ya entregué todo, te lo juro que ya entregué todo. Y ya me llegó la revisión, la auditoría. Porque, o sea, entonces dice, oye, ya me están volviendo a pedir la información. Oye, es que ya te la había dado. Sí, pero este es otro rollo, porque ajá, ya es una auditoría en forma, ya es una revisión. claro. Y, eso es lo que estamos de alguna manera viviendo los contribuyentes normales, y que pues tendríamos que empezar a pues, invertir, ya no sé, de veras de manera chusca, digo, el área de atención al fisco en temas de materialidad, en temas, o sea, o sea, en serio, el área de materialidad de operaciones, tú diles a un empresario, dile, apenas puedo vender con el costo y quieres que le meta o sea, si yo lo que quiero es ganar más dinero con menos que tengo, o sea, Claro. quiero ser más productivo y tú me estás diciendo que hay que meterle dinero para cumplir mis obligaciones. Híjole, es complicado ese tema a un nivel de dueños, de empresarios, pero es cierto. Y luego el empresario comete luego el error de tomar decisiones como acudir a los expertos como tú, e ir preparando una posible defensa, ir haciendo un compliance, ir haciendo un control interno, ir haciendo programas de prevención, de detección, de vigilancia, de cruces de información. A eso lo hace hasta que tiene aquí el cuello y ya la autoridad ya se metió y pidió la información de los últimos 5 ejercicios. Así, de tal fecha, oye, lo que tú quieras, ¿eh? Lo que tú quieras entregarme, yo lo voy a evaluar, pero acuérdate que es una facultad de gestión. O sea, todavía me reservo mis facultades de comprobación. También, O sea, también, también el contribuyente tiene que ubicar e identificar esas malas prácticas, estimado amigo, porque no todo lo que pide la autoridad se tiene que entregar. Y además, no existen las notificaciones telefónicas, lo cual es más que común últimamente que lleve a cabo la autoridad. Y si hablamos de anticiparnos a cualquier riesgo en materia fiscal,
Y hablo de contribuyentes cumplidos, no de simuladores, no de delincuentes. ¿Por qué no incluso considerar el blindaje de los socios? ¿Se puede hacer jurídicamente hablando? Claro, no es ilegal. Bien, Entonces también eso se puede considerar, porque una cosa es el patrimonio de la empresa, otra es el patrimonio de los socios y otra muy importante es evitar la fracción décima del 26, amigo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad solidaria está la a la... solidaridad. Exactamente. Pues grosso modo serían algunas pinceladas, estimado. ¡Ah! ¡Ay, caray! ¿Eh? Tenemos que seguir, tenemos que ponerle, continuará ahí. Parte 2, parte 3, parte 4 es un agasajo. Vamos a seguir invitándote si nos permites, si nos regalas tu tiempo, tu conocimiento de todo lo que nos tardaríamos horas, por ejemplo, en analizar. Aquí lo hemos visto muy rápidamente, pero sin albur nos quedamos picados, mi querido amigo. Ha sido un placer, estimado amigo, un Sí. honor estar contigo. Tenemos ahí un reconocimiento, Humbertito. Ya sé que tiene muchos aquí, mi querido maestro Juan Raúl López Villa, el doctor Juan Raúl López Villa. Muchas gracias. Toda la experiencia es un pequeño reconocimiento, pero pues el reconocimiento es nuestro respeto, nuestro agradecimiento. Y bueno, pues si nos permites, por favor, queremos que estés cerca, bajo como tú quieras, aquí, junto, aquí con nosotros. Así que, pues lo despedimos, pero no para siempre, sino hasta pronto y lo vamos a seguir invitando para continuar con estos temas que le vamos a llamar, no sé si oye, contador, contribuyente, casos de la vida real, como decía en su momento, ¿no? La señorona esta, Silvia Pinal, ¿no? En su programa, ¿no? Contribuyente, casos de la vida real, o sea, esto es lo que nos está pasando, pero sí es cierto que tenemos que juntarnos con las empresas que quieran crecer seguras, con orden, sustentables, ¿sí? Garantizar la continuidad y que quieran trascender, por supuesto, y quieran obviamente institucionalizarse y que quieran ser líderes en su sector, pues tienen que hacerse de asesores, Así tienen que es. hacerse de los mejores asesores, los mejores comités de vigilancia. Ya sé que hablamos de gobiernos corporativos, pero tenemos que meter un tema, sí, de prevención, sí, de cumplimiento, pero también de un tema de una defensa fiscal, por supuesto, completa. Y qué mejor hablar con mi querido. Ok, así que nos tenemos que despedir solo por este programa, por este conversatorio. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. El doctor Juan Raúl, pues por supuesto pues estuvo aquí con nosotros, platicando muy gentilmente, muy amablemente. Gracias, Juan Raúl. Gracias, Gracias por amigo. estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Nos Un vemos el placer. próximo miércoles. Gracias. Gracias.